Hoy hablaremos sobre el surgimiento del cristianismo, ¿ya? La influencia del cristianismo. ¿Puedes empezar con el primer párrafo? La manera como llevamos el calendario permite entender la gran influencia que ha tenido el cristianismo en la cultura, especialmente occidente, es decir, en Europa, América, aunque hay otros calendarios como el chino y el judío. En el mundo entero oficial es el calendario oficialmente. Esta influencia en la cultura se debe al hecho de que el cristianismo ha sido prácticamente la única religión en Europa, así como de muchos países del Mediterráneo y Medio Oriente, desde al menos el siglo. Me disculpe, ¿qué siglo es ese? Está por desde el menos del siglo IV hasta la Desde actualidad, la actualidad, en el siglo XV. XV llegó con los conquistadores americanos. A su vez, en Grecia ejerció gran influencia política. Por lo tanto, reyes, cortes, ejércitos y pueblos se deben declarar cristianos. Su influencia internacional, sin embargo, disminuyó desde el siglo XVIII. XVIII a adaptarse a la nación oficial en muchos países. Ya, antes de continuar con la clase, con la explicación que vamos a hablar sobre la influencia del cristianismo, hablemos un poquito sobre qué significa en los siglos. A ver, cuando está solo un palito, significa el siglo I. La B significa el siglo V. La X significa el siglo X. ¿Qué significa cuando solo está la B? Cuando estaba en el siglo XX mismo. 5. Cuando está la B es el siglo V. Cuando está una X es el siglo X. Cuando está una X, ¿qué siglo es? Siglo X. Correcto. Y cuando está solo el uno, un palito, Sí, sí, siglo XV. XV. siglo I, solo cuando está el uno, un palito, es el siglo I. Entonces, si está el siglo X más el siglo, si está el siglo X más la B, que el siglo X es 10 y el siglo B es 5, ¿qué suma ahí? Si la X es 10 y la B es el 5, sumemos esos dos, ¿qué siglo formaría ahí? El siglo XV. Si X es 10 y la B es 5, sumamos 10 más 5, sería el siglo XV. Acá, como ves, si te das cuenta, no sé si saldrá mi flechita, está un palito y la B. Cuando está primero los palitos antes que la B o el X, significa que es menos. Entonces ya no es 6 porque el palito está en el lado izquierdo. Si el palito estuviera en el lado derecho, sería el siglo 6, pero como está en el izquierdo, es el siglo. ¿Qué siglo sería ahí? Siglo XX mismo. 4, corazón. 4, porque la B significa siglo 5. ¿Qué significa la B? Siglo V. Correcto. La B sola, solita, significa el siglo 5. Y la X sola, solita, ¿qué significa? Siglo X. Correcto. Entonces, si está la X y la B, ¿qué siglo es?
siglo V y la que está con una X siglo X. Correcto, pero si están los dos juntos, se suman. ¿Qué siglo forman? Siglo XV. Correcto. Entonces, en el siglo XV llegó con los conquistadores en América. Ya para la siguiente clase, vamos a hablar más sobre los siglos, ¿ya? Ya mi, Ahorita vamos a dar un concepto pequeño sobre la influencia del cristianismo. El cristianismo nació en el siglo I después de Cristo en Judea, donde Jesús de Nazaret predicaba sus enseñanzas y realizó milagros. Después de su muerte y de su resurrección, sus seguidores llamados discípulos comenzaron a compartir sus enseñanzas con el mundo. Ya, imagina que Jesús era un hombre muy especial, que enseñaba a las personas a ser buenas y amables. Él hacía cosas increíbles como curar a enfermos, alimentar a mucha gente. Cuando Jesús murió y resucitó, sus amigos, los discípulos, se dieron cuenta que él era muy importante y comenzaron a contarle a todos lo que había visto y escuchado. Así el cristianismo fue surgiendo a medida que más y más personas escuchaban la enseñanza de Jesús y se unían a la comunidad de sus seguidores. Lo que yo entiendo, mi concepto, es que el cristianismo nació a partir de las enseñanzas, la vida y la muerte de Jesús, y a posterior visión de sus discípulos y compartir esas enseñanzas con el mundo. En tu propio concepto, ¿qué entiendes sobre la influencia del cristianismo? ¿Cuándo que, creció? que es muy importante para nosotros. Claro, nació también a partir de las enseñanzas, la vida y la muerte de Jesús. Vamos con orígenes del cristianismo. ¿Puedes continuar, corazón, leyendo? Sí mismo. Ya. En el Palestina dominada entonces por el Imperio Romano, nació convención del siglo I de Correcto. nuestra era Jesús de Nazaret, también conocido como Jesús Cristo o Jesucristo, quien es la figura central del cristianismo. La mayoría de denominaciones cristianas creen que es el Hijo de Dios, que como que su muerte prosperó, resucitó mediante el género humano, sin juzgar a los aspectos religiosos, pues la educación lacia es una educación neutral frente a las creencias de cada individuo familiar. Si se puede afirmar históricamente que Jesús con su predica de amor, perdón, solidaridad, atrajo a multitudes, que parte del pueblo judío vio en el Misa de Redentor, que Mesías, esperaba, Mesías de Redentor, que esperaba por su parte, él se apartó de los poderosos críticos, induvo con la gente más baja, despreciada, entre la gente del pueblo, escogió dos apóstoles para que le seguían continuase su obra. continúo yo un párrafo, luego tú un párrafo y así sucesivamente nos vamos tornando para terminar orígenes del cristianismo. Sigo yo. Los jerarcas del judismo vieron en Jesús una amenaza en su poder y conspiraron para que el gobernador romano se condenase a muerte. Jesús fue apresado, flagelado y finalmente clavado en su cruz, como se ejecutaba a los criminales no romanos. El grupo seguidores continuó riéndose bajo la dirección de los apóstoles. Las pequeñas comunidades apuestas por judíos y no judíos conversó frente a dificultades para crecer, pues las autoridades perseguían matar a los cristianos. Pablo de Tarso, un judío perseguidor de los cristianos, se convirtió al cristianismo y se volvió un formidable
propulsor de la nueva fe. Él y varios de los apóstoles prefirieron dejar Judea y evangelizar en otros países. Pedro, el apóstol, a quien Jesús le había nombrado jefe de su iglesia, fue a Roma. Allí entendió el cristianismo y fue obispo durante unos 25 años. El emperador Nerón, temeroso de que esta nueva religión tan popular disminuyera su poder, desató una furiosa persecución arrollada a los cristianos, a los leones en las funciones del circo romano. Mataba a otros con torturas y finalmente los acusó al provocar el gran incendio de Roma, prendió, prendió a Pedro y lo hizo crucificar cabeza abajo, año 64. Mientras tanto, Pablo, que había sido apresado una vez más en Jerusalén, apeló a su derecho de ciudadano romano de ser juzgado en Roma, a donde llegó preso el año 61, y cuando fue liberado en 63, Nerón ordenó su captura y muerte, así Pablo fue decapitado año 67. Los cristianismos de Roma optaron por llevar una vida oculta. Se reunían con pequeños templos bajo tierra, donde era difícil entrar por los laberintos de pasadizos subterráneos. Las catacumbas de esa manera lograron sobrevivir, crecer como una religión del pueblo, al igual que otras ciudades de Mediterráneo. 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 Sí, claro, cuando no puedes leer una palabra muy larga, primero lees el primero que es Medi y luego sigue el terráneo. Y, y de ahí, si te das cuenta, tiene una tilde, entonces Mediterráneo. Entonces, ¿qué entendemos por orígenes del cristianismo? Necesito que prestes atención porque te voy a preguntar ya. El cristianismo nació hace muchos años, aproximadamente 2000, con la vida y la enseñanza de Jesús de Nazaret, a quien los cristianos creen que es el Hijo de Dios. Los seguidores llamados discípulos contaron lo que habían visto y experimentado con Jesús, y así se formó el cristianismo. Ya imagina que Jesús fue un maestro muy especial que enseñó a las personas a amar a Dios y a los demás. Sus discípulos, que eran como sus amigos, escuchaban sus enseñanzas y las contaban a otros. Después de que Jesús murió, sus discípulos siguieron enseñando a las personas a amar y a seguir sus enseñanzas. Y así nació el cristianismo. En resumen, Jesús fue el centro. Jesús enseñó a las personas a amar y a vivir de forma especial. Los discípulos contaron la historia. Ellos fueron los primeros cristianos y contaron a otros lo que había aprendido de Jesús. Cuando el cristianismo se extendió, los discípulos viajaban y compartían las enseñanzas de Jesús con más personas. Cuando el cristianismo se extendió, ¿quiénes viajaban para compartir las enseñanzas con más personas? Los discípulos de Jesús. Correcto, corazón. Está pendiente. Ahora déjame ver si hay más páginas. Correcto. Ahora vamos a hablar sobre la legalización y unión con el poder político. Tú una y así sucesivamente para las dos estar ahí pendientes, ¿ya? Durante 3 siglos el cristianismo sobrevivió, creció en la oscuridad. Reconocida esta realidad, emperador romano Constantino, es que no me Constantino, Constantino, y cuando salgan así, tú dices en los años 272 y 337. quien gobernaba sobre un imperio en constante expansión, fue famoso también por refundar la ciudad de Bizancio, a que llamó Constantino a los 40 años de edad. Se convirtió al cristianismo distinto
y dictó en el año Dictó en 313. 313 permitió practicar libremente la religión cristiana, sin que se castigue a sus fieles, por no atacar la religión oficial del imperio. Apoyó iniciativas de la Iglesia, como el Concilio de Nicea y la construcción de Basílicas. basílicas. Ya, esto fue crucial para la expansión del cristianismo, pues dejó de ser únicamente religión de los pobres, practicada en secreto y afrontando el peligro de muerte, para poco a poco ser adaptada por las clases dominantes. Más aún, en el año 380 se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano por edicto del emperador Teodosio I. Pero la unión del poder temporal, el emperador espiritual, los obispos, fue también en la Iglesia en los siglos posteriores al mezclarse política y la religión. Dame un La segundo. unión del cristianismo, A ver, la unión del cristianismo y el poder imperial se reforzó aún más cuando el Papa León III, el 25 de diciembre del año 800, coronó a Carlomagno entre los años 742 y 814 como emperador augusto y protector de la Iglesia. Carlomagno, rey de los francos, a través de conquistas, estableció un imperio que cubría buena parte de la Europa occidental y central. Luego el imperio sucumbió, pero su gobierno y sus leyes sentaron en base de lo que sería Europa occidental en la Edad Media. A ver, la legalización y unión del poder político implica limitar y formalizar a través del sistema legal cualquier actividad y entidad, incluyendo la influencia o participación en la esfera política. Esto se realiza, de lo que hablamos ahorita, de la legalización, se realiza para garantizar la seguridad jurídica y evitar conflictos con la autoridad estatal. Cuando hablamos de legalización, refiere a la formalización legal de una actividad, entidad o organización que previamente podría haber operado de manera informal o ilegal. Este proceso implica la obtención de permisos, licencias, registros o otros documentos que validen su existencia y funcionamiento conforme a la ley. Cuando hablamos de unión con el poder político, implica la integridad de la entidad legalizada a sistema político. Cuando hablamos de beneficios de la legalización y unión, hablamos también de seguridad jurídica, legitimidad, proceso y recursos y oportunidades. Cuando hablamos de seguridad, hablamos de que la legalización brinda seguridad jurídica en la entidad protegiéndola de posibles persecuciones o acciones legales. Cuando hablamos de legitimidad, es el sistema político y reconocimiento oficial permitiendo su participación en la vida pública. Cuando hablamos de acceso o recursos y oportunidades, hablamos de que abre puertas al financiamiento, programas de apoyo y otras oportunidades. En resumen, lo que yo más o menos entiendo es que cuando la legalización y unión con el poder político es un proceso complejo que implica formalizar actividades y luego integrarlas al sistema político para lograr legitimidad, seguridad
Es crucial que este proceso se lleve a cabo de manera transparente y ética, garantizando el respeto a los principios democráticos y el equilibrio del poder. ¿Qué entendiste más o menos hoy sobre la clase del surgimiento del cristianismo? Que antes no permitían, o sea, que las personas no lean la Biblia porque creo que eso no le gustaba el emperador o algo así. Y la gente tenía que correr, esconderse con otras personas para leer la Biblia misma. Correcto. Y de los siglos, ya te sabes más o menos qué significa este siglo de aquí, Siglo X. pero cuando están los dos juntos, se unifican. ¿Qué siglo hace entre los dos? Hace el siglo XV. Como tarea para la casa, déjame buscar aquí. Vamos a poner los números romanos del 1 al 50. Eso, o bueno, para que no sea mucho, ya del 1 al 30 como tarea. Del 1 al 30 los números romanos. Cuando tú investigas, ahí ya te salen, pones los números romanos del 1 al 30, ahí ya te sale que el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, cómo son, qué va primero y qué va después. Y para la siguiente clase igual les voy a explicar sobre eso y vamos a ver si puedo colapsar lo que es un video. Ya se va a acabar el tiempo.